Podemos decir que nuestra invitada acaba de aterrizar, acaba de llegar a tierras españolas, porque nos llega desde Estados Unidos, en concreto desde Chicago, donde reside por motivos profesionales. Y el hecho de que esté hoy con nosotros es que va a recibir mañana, en esa gala institucional que el Ayuntamiento de Arcos celebra todos los años con motivo del Día de Andalucía, pues el galardón a la categoría del Premio a la Excelencia. Y nos estamos refiriendo a Patricia González Rodríguez. Es investigadora arcense que actualmente pues desarrolla su trabajo en Chicago con estudios sobre el Alzheimer y Parkinson. Y la tenemos ya con nosotros. A la hora que fijamos, Patricia, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Tierra Muchas Española, gracias. Andalucía. Sí, que ya llevaba bastante tiempo sin poder venir. Sí, ¿qué tiempo hace que no venía? Pues, estuve en Navidades unos días, pero no tuve la ocasión de poder venir a Arcos porque fueron muy pocos días. Y ahora justo cuando venía para acá con mi padre pensaba que casi 1 año y medio sin pasar por aquí por Arcos. Vaya. Mucho tiempo, sí. Y me imagino que es algo que se siente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, cuando estás a 7.000 kilómetros de casa, además estás en una ciudad totalmente nueva, cultura nueva, idioma nuevo, gente totalmente diferente. Sí, se aprecia. De hecho, en cuanto encuentras allí algún español, es en plan ya amigos. Sí. Como si encontraras la familia. Sí, ¿no? totalmente. Sí, ¿verdad? Bueno, tendremos oportunidad de hablar con Patricia, el hecho de que esté, pues tan lejos, a tantos kilómetros de su tierra, de su gente, que como se suele decir, pues que se desean falta, desde luego. Enhorabuena por ese premio que vas a recibir mañana. ¿Cómo llegó la noticia? Porque claro, me imagino que es que estarías... dormida, principalmente. No, sí, la verdad es que con Chicago tenemos 7 horas de diferencia horaria, que es bastante. Entonces, claro, siempre cuando hay alguna noticia, yo me entero justo al despertarme. Entonces, esta noticia es exactamente igual. Cuando me desperté, encendí el móvil y entonces tenía mensajes de mi padre y de mi familia dándome la enhorabuena y dándome el mensaje. Así que muy contenta, sí. Y de amigos que también se habían enterado. La verdad es que se ha enterado muchísima gente porque he recibido muchos mensajes. Entonces, digamos que el hecho de que te encuentres en Arcos es por motivo de ese, ¿no? Exclusivamente, sí. ¿Y te marchas? Y me marcho mañana es 28 de febrero, me marcho al día siguiente a las 5 de la mañana. Vaya, pues también hay que agradecer al ayuntamiento el gesto que tiene, pero también, ¿no? Sí, la verdad es que, claro. De viaje. Sí, la verdad es que al principio no sabía si podía tener o no la opción de venir, pero al final, hablando con mi jefe, intentando cuadrar un poco los horarios, porque ya teníamos experimentos previstos y eso, me dijo que me podía venir, así que llegué ayer y me voy el jueves por la mañana, o sea, 5 de la mañana. Ay, qué poquito te van a poder, ¿no? De estar contigo la familia. Sí, muy poco tiempo, la verdad. Se agradece cuando estás tan lejos, cualquier momento, aunque sean 3 días o 4 días, se agradece muchísimo. También es verdad. Bueno, decir de Patricia que es neurocientífica y electrofisióloga, y parece ser que apuntaba ya desde pequeña, ¿no? Todo relacionado con la ciencia. Sí, la verdad es que siempre he estado muy interesada digamos, al principio más por el cuerpo humano. Después ya cuando hice la selectividad y tuve que elegir carrera, tenía ya clarísimo que quería hacer investigación. Lo que no sabía era si hacerlo a través de medicina o biología, y decidí hacerlo a través de la licenciatura de medicina porque está mucho más enfocada a la investigación. Entonces la verdad es que desde el primer momento elegí la carrera que me gustaba, y durante la carrera fui alumna interna de distintos departamentos con objeto de saber realmente cuál era la rama que más me gustaba, y finalmente sí, seguí con la fisiología, la electrofisiología, que en realidad estudia los procesos eléctricos que ocurren en las células, y son bastante interesantes porque es cómo se comunican unas células, cómo se comunican, cómo se hablan, digamos, y cómo hacen que funcionen los distintos órganos del organismo. Entonces, desde un primer momento siempre En un primer momento quería hacer algo de genética, pero después, una vez que me metí en el departamento, vi que no era tan interesante y decidí
hacer fisiología y desde entonces, desde el 2004, sigo haciendo fisiología y electrofisiología. Deducimos que eres o has sido buena estudiante, ¿no? Sí. Y bueno, sigue siendo, porque claro, se sigue... No, sí, realmente no se para de estudiar, claro. O sea, es una cosa... sí, me hicieron falta unas buenas calificaciones para entrar en biología, después unas buenas calificaciones para conseguir la beca de doctorado, porque actualmente el sistema de adquisición de becas es única y exclusivamente por nota, porque cuando una persona acaba una carrera, digamos, todavía no tiene currículum como para poder mostrar otra cosa que no sea tus calificaciones. Entonces, sí, con las calificaciones conseguí mi beca predoctoral y de ahí ya fui haciendo doctorado y postdoctoral. Muy bien. Bueno, has pasado por diferentes centros educativos, lo que es la educación primaria fue en Alfonso Díaz el Sabio, donde precisamente no tus padres son profesores, han dedicado también al mundo de la docencia y estuve en Alfonso Díaz el Sabio. De hecho, mi madre me dio clase en tercero de EGB y mi padre me dio clase en octavo de EGB, así que los tuve como de profesores un año y un año a cada uno. Sí. Mi madre con ciencias sociales, mi padre con matemáticas, pero bien, la verdad, bien. Sí. ¿Te llevas esto bien de que tus propios padres, no? Hombre, es un poco complicado, porque en concreto mi padre siempre me decía, tienes que hacer más. Entonces siempre pasa un poco igual. Sí. Pero sí, se lleva bien. Se lleva bien, ¿verdad? Sí. Luego del Colegio Público Alfonso X el Sabio, Instituto Alminares... Sí, después pasé al Instituto Alminares, donde me cogió la transición de pasar de la ESO al bachillerato un poco, entonces elegí ya directamente el bachillerato de Ciencias de la Salud, porque tenía claro que quería dedicarme a la parte de Ciencias de la Salud. Y la verdad muy contenta también con mi paso por el Instituto Alminares, porque tuve unos profesores magníficos, que de hecho sigo teniendo contacto con ellos, así que sí. Y me imagino que se sentirán orgullosos de decir, mira, una de nuestras alumnas, fíjate dónde... Sí, de hecho muchos de ellos fueron de los primeros que me escribieron dándome la enhorabuena, y la verdad que es eso, es bastante satisfactorio porque hace mucho tiempo y sigo teniendo mucho contacto con ellos, y además, se lo tengo que agradecer todo, porque hasta ese momento te van guiando, te van educando, y magnífico, sí. Muy bien. De ahí nos vamos a Sevilla. Entonces empecé la licenciatura en biología. Y paralelo un poco a la licenciatura en biología, comencé de alumna interna en diferentes departamentos, departamento de fisiología, departamento de genética, departamento de bioquímica molecular, con objeto de ver un poco hacia dónde me podía dirigir, qué era lo que más me gustaba, y siempre consiguiendo becas de alumno interno, porque siempre hay que, de nuevo, depende las calificaciones, las notas en la facultad, y también la verdad muy contenta de la licenciatura de biología en Sevilla, porque ahora que estoy, por ejemplo, en el extranjero y que hablas con otras personas que han hecho biología no solo dentro de España, sino también en otros países, no se nota absolutamente ninguna deficiencia, estamos perfectamente formados, así que muy contenta también del sistema de la licenciatura en Sevilla. Bueno, tanto es así, ¿no?, que realizaste el estudio de la enfermedad de Parkinson y Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, y ha sido en el Instituto, ¿no?, de Biomedicina de Sevilla. Sí, la verdad que además tuve mucha suerte porque el Instituto de Biomedicina de Sevilla se abrió en el 2006, que fue justo en el año que yo acabé la carrera. Y yo antes de acabar la carrera ya hablé con el profesor López Barneo y con el profesor Castellano a ver si podía hacer la tesis allí con ellos, y me aceptaron, la verdad, tengo que agradecérselo muchísimo también, y pude comenzar a hacer la tesis doctoral allí en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, que es un centro nuevo, es un centro que está muy bien formado. Solo hay 3 institutos de biomedicina acreditados aquí en España, uno está en Barcelona, otro está en Madrid y otro lo tenemos en Sevilla, o sea que súper agradecida también porque cuenta con una tecnología y con un personal que está muy bien formado. Muy bien.
Pero las ansias de saber más, de investigar y demás, le llevó a Patricia, bueno, a cruzar el charco, y creo que fue en 2016, desde 2016. Sí, llevo 2 años, sí, en Chicago. En Chicago. Sí, porque realmente cuando estás haciendo ciencia, aunque la ciencia está muy globalizada y realmente no notas mucho cuando cambias de un laboratorio a otro en diferentes ciudades o diferentes países, yo creo que es muy positivo, y para mí la experiencia está siendo muy positiva el cambiar a otro país, porque ya no solo a nivel científico, también a nivel personal te permite crecer muchísimo. Y yo elegí Chicago por el grupo, porque mucha gente cuando va a hacer el postdoc, la etapa postdoctoral, decide elegirlo un poco en función de la ciudad, que no esté tampoco muy lejos. Y yo realmente conocí a mi actual jefe, que es James Surmayer, y estaba, o sea, es pionero a nivel mundial en estudios de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces me tiré a la piscina, le escribí y me contestó, me dijo que sí, que me aceptaba, y desde entonces llevo ya 2 años allí. La verdad estoy súper contenta. Se echa mucho de menos no estar aquí o no hacer ciencia en nuestro país, pero creo que es necesario también, para todos los científicos, creo que es necesario salir, ver cómo son las cosas fuera, y entonces vuelves y ya tienes una visión más global a la hora de si quieres continuar haciendo ciencia. O sea, tu intención es volver, ¿no? Mi intención es volver. No sé cuándo. No sé cuándo, porque realmente en Estados Unidos, primero estoy en un grupo que es pionero en la enfermedad de Parkinson, sí. Entonces creo que a nivel personal puedo ayudar bastante a conocer realmente por qué se produce la enfermedad de Parkinson, avanzar un poco en la amiloración o al menos ralentizar un poco los síntomas de Parkinson, Alzheimer. Mi jefe tiene ensayos clínicos en estadio primero, que digamos que es previo a utilizar los fármacos en pacientes. Entonces, quieras que no, es como tiene una gran proyección. Sinceramente también mi jefe tiene, al tener tanto nombre y ser tan pionero en el campo, tiene muchas facilidades de financiación, lo cual también te permite hacer muchísimas cosas, y también tiene mucha experiencia, y él día a día te va enseñando, te va guiando, y es muy importante. Por supuesto, mi jefe aquí en España, o sea, mi anterior jefe, José López Barneo, que también es un científico extraordinario, además muy valorado aquí en España, también me ayudó muchísimo, me apoyó, siempre confió en mí, me inició en los estudios de Parkinson. Pero viene bien conocer otra forma de trabajar, la cultura americana, que es totalmente diferente a nuestra cultura, incluso en el laboratorio. Yo se lo recomendaría a todo el mundo que esté pensando si salir o no al extranjero, se lo recomendaría 100%. Muy bien. Alzheimer y Parkinson, 2 enfermedades degenerativas, y que ahora mismo, en la actualidad, ¿en qué proceso se encuentran esos estudios, esas investigaciones? La verdad es que en España, por ejemplo, Parkinson y Alzheimer más o menos están diagnosticados más de 1 millón de personas, 10 millones de personas si hablamos a nivel de Europa, y son enfermedades que son crónicas y además que son totalmente sintomáticas y que constituyen un problema sanitario bastante importante porque están relacionadas con el envejecimiento. Entonces es un problema sanitario y también es un problema social porque requieren dependencia. Entonces nuestro objetivo es saber por qué específicamente se produce la muerte de determinadas neuronas. En el caso de Parkinson y en el caso de Alzheimer también, la enfermedad crónicamente produce la muerte de un tipo de neuronas en el cerebro. En el caso de Parkinson son las neuronas de la sustancia negra del cerebro. Entonces nosotros en nuestro laboratorio concretamente estamos centrados en analizar ese tipo de neuronas. Lo estamos haciendo tanto en ratones modificados genéticamente como en pacientes, y le vamos haciendo un seguimiento crónico a esas neuronas y vamos viendo cómo fisiológicamente van cambiando.
Es decir, desde que la neurona está sana hasta que la neurona está enferma, vamos viendo cuál es el proceso, cómo van empeorando y exactamente en qué punto nosotros podemos actuar y decir, aquí intentar revertir el fenotipo. De hecho, nosotros en el ensayo que tenemos un bloqueante de unos canales de calcio que se usa también para hipertensión y para pacientes que tienen hipertensión. Y parece que actualmente parece que este inhibidor de los canales de calcio puede parar o al menos ralentizar la muerte de estas neuronas. De todas formas, un problema que tiene la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, porque cada vez pensamos que tienen más en común, sí, aunque como afectan a neuronas distintas, los síntomas son distintos, pero realmente el origen es bastante común. Pensamos que quizás sea más cuestión de metabolismo y de intentar un poco cambiar el metabolismo o la fisiología de las células para intentar, digamos, como renombrar a la célula y decirle, vuelve un poco a tu proceso anterior. Has mencionado la edad, digamos, uno de los factores principales, ¿no? No sé si sí puede afectar algún que otro factor. El factor principal es la edad. Está totalmente ligado al envejecimiento. Tenemos casos, tenemos un 5% que quizás sea Parkinson o Alzheimer genético, pero el 95% está relacionado con la edad. Y el problema que tenemos aquí es el diagnóstico también, que cuando se hace el diagnóstico es un diagnóstico tardío. Entonces ya digamos, ya se empiezan, en caso de Parkinson, ya se empiezan a notar síntomas motores y en el momento que ya se sienten síntomas motores o en el caso de Alzheimer ya se empieza un poco a notar defectos en la memoria. En ese momento ya las neuronas, tenemos casi un 80% de neuronas muertas. En ese momento nosotros ya, digamos, a nivel científico no podemos hacer nada porque ya las neuronas han muerto. Entonces, ahora mismo nosotros estamos centrados, por eso estamos nosotros un poco centrados en hacer un curso temporal, de manera que no esperar al diagnóstico en el que ya hay un 80% de neuronas muertas, sino ir guiando a esas neuronas y ver desde el principio exactamente qué es lo que está cambiando. Porque incluso pacientes de Parkinson, cuando empiezan a mostrar síntomas motores, aunque sean mínimos, ya los niveles de dopamina en estriado son muy bajos, hay un 80% de las neuronas de la sustancia negra que ya han muerto, entonces en ese momento ya es tardío. Entonces la idea es también hacer un perfil genético e intentar desde, digamos, etapas tempranas, 40, 45, intentar un poco diagnosticar qué le pasaría a esas neuronas en el futuro y quizás en ese momento evitamos que se mueran y entonces sí evitamos síntomas evitamos el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas que son las primeras enfermedades con incidencia aquí en España y en general en el mundo. Sí, como bien decía, una vez que, digamos, da la cara ya... no claro, el problema es que nosotros, o sea, históricamente siempre se ha pensado que cuando la enfermedad da la cara es como que todavía estás a tiempo, pero realmente en las enfermedades neurodegenerativas no. Porque cuando tú tienes un 50% de neuronas, el otro 50% está haciendo perfectamente la función. Entonces están compensadas perfectamente, 50% mueren, las otras 50% están vivas, entonces hay una compensación perfecta. El problema ya es cuando esa balanza empieza a descompensarse, se mueren un 80%, nos queda solo un 20%, ahí ya es cuando llegan los problemas y ya es tarde. Entonces, sí, sería de hecho en el Parkinson genético, que solo es un 10%, tienen mejores expectativas porque se coge mucho más temprano. Sí. O a lo mejor tenemos familias que sabemos que tienen Parkinson genético, entonces es mucho más fácil, digamos, diagnosticar al resto de la familia. Muy bien. Decíamos lo de la edad, pero no tiene, va asociado un factor importante, pero no todo. Digo, por no tener, llegamos a cierta edad y, oye, ¿puedo tener alguna de estas enfermedades? No hay por qué. No hay por qué.
el único, o sea, la única cuestión a tener en cuenta es que cuando hablamos de Parkinson, Alzheimer, estamos hablando de demencias. Entonces, cuando hablamos de demencias, hablamos de enfermedades neurodegenerativas y hablamos de muerte de neuronas. La realidad es que sí, que con la edad va disminuyendo este número de neuronas, pero no tenemos por qué desarrollar Parkinson, no tenemos por qué desarrollar Alzheimer, ni tenemos tampoco por qué desarrollar una demencia avanzada. Depende también mucho, en este caso, en el caso de no tener una enfermedad concreta, sino que sea una demencia generalizada, depende mucho del funcionamiento que cada uno le demos al cerebro. Eso te iba a preguntar, digo, porque es bueno, ¿no? Sí. De ejercitar, ¿no? De tener siempre... Es muy bueno. De hecho, en los últimos congresos que yo estoy asistiendo, que son congresos de Parkinson, además son muy interesantes porque en Estados Unidos lo que hacen es que en el mismo congreso unen investigadores y pacientes. Entonces, aunque ellos realmente no entienden bien quizás exactamente la metodología, además son personas mayores que no son científicos, claro, obviamente, pero a nosotros nos viene muy bien interaccionar con ellos. Y sí, la verdad es que últimamente se está dando muchísimas charlas en congresos de Parkinson y demencias. Se está dando el titular de enfermedades neurodegenerativas y ejercicio. O sea, el hecho de realizar ejercicio diario, al menos 1 hora, disminuye la posibilidad de generar una enfermedad neurodegenerativa aproximadamente un 40%. Tipo alimentación, deporte, etcétera. Tenemos que pensar que nuestras neuronas son células y nuestras células tienen que comer. Y como comen, tienen un metabolismo, igual que quizás muchas veces no lo entendemos en el cerebro porque es como un poco difícil, pero realmente es igual que en el resto del organismo. Entonces necesitamos una alimentación adecuada y necesitamos mucho ejercicio y activar el cerebro. Y se retarda casi 10 años la enfermedad. Los que tengan tendencia a desarrollar la enfermedad se puede retrasar hasta 10 años y el tipo de demencias generalizadas puede bajar hasta 40-50%. Llegará el día, ¿no, Patricia, que se pueda poner...? Sí, yo espero que sí. La verdad es que antes... la ciencia ha ido creciendo en los últimos años muchísimo, aquí en España por supuesto, porque no teníamos antes ninguna cultura científica y ahora cada vez va aumentando más. Entonces no conocíamos mucho el cerebro, que es el problema. Nosotros veíamos, por ejemplo, un enfermo de Parkinson, le vemos síntomas motores o le vemos bradiquinesia, que son cuando hacen los movimientos así rápidos. Entonces el médico lo único que intentaba era... vamos a intentar disminuir estos síntomas, pero sin preguntarse por qué están pasando. Entonces, por ejemplo, actualmente en Parkinson hay un medicamento que es levodopa, que simplemente le añade dopamina al cerebro, que es lo que le falta, porque en la enfermedad de Parkinson hay un déficit de dopamina. Entonces, el médico le pone dopamina y ya el paciente de Parkinson deja de tener síntomas motores y dice... ya está curado, o al menos está curado. El problema es que la levodopa solo tiene efecto durante 1 hora o 2 horas. Entonces, posterior a esto, el paciente vuelve a tener de nuevo. Entonces, durante estos años anteriores se ha apostado mucho por levodopa y este tipo de terapias, pero que son simplemente, digamos, para reducir un poco los síntomas, pero no para ir al origen de la enfermedad. Entonces, ahora sí que estamos intentando conocer el cerebro, conocer exactamente qué tipos de neuronas son las que mueren, por qué mueren, qué es lo que cambia en su metabolismo. Entonces, en el momento que nosotros conozcamos exactamente por qué mueren, podemos claramente revertir el fenotipo. Sí. De hecho, actualmente yo con mi grupo de investigación aquí en Sevilla desarrollamos un modelo genético que está relacionado con la mitocondria, que es un orgánulo que tenemos en las células, y ese modelo animal me lo llevé a Chicago, que es con el que yo actualmente estoy trabajando cuando trabajo en ratones transgénicos, sí. Y tenemos algunos experimentos preliminares que son bastante alentadores y bastante positivos.
en caso de que ese ratón genera parkinsonismo. Y tenemos como varias dianas que quizás podemos atacar y revertir ese fenotipo. En el caso nuestro de los ratones cuando trabajas con ratones transgénicos, es muy interesante porque estos ratones generan Parkinson en 4 meses. Entonces tú vas viendo cómo desde el día 1 hasta los 4 meses que mueren, va totalmente disminuyendo, o sea, aumentando la progresión de la enfermedad. Entonces tenemos una ventana temporal de 4 meses para hacer un seguimiento de las células y ver exactamente dónde está la diana. Interesante sin duda alguna todo lo que nos cuenta Patricia acerca de ese su trabajo de investigación para hallar esa solución, ¿verdad? A esas enfermedades que decía al principio que en España en España hay entre Parkinson y Alzheimer hay más de 1 millón de personas. En Europa tenemos casi 10 millones. Son enfermedades que tienen mucha incidencia y es que tienen, al ser enfermedades que están directamente relacionadas con la edad, es un problema sanitario y es un problema social, porque requieren dependencia, el sistema no siempre puede dar los mecanismos necesarios para esas personas dependientes. Entonces, si consiguiéramos un poco atajar el problema desde el principio, ahorraríamos en gastos sanitarios y ahorraríamos en dependencia y también, por supuesto, las personas se sentirían mucho más positivas porque... Claro. Bueno, pues como bien decíamos, interesante esas investigaciones que se están realizando, en este caso Patricia González Rodríguez, que es nuestra invitada en el día de hoy, que mañana va a recibir ese reconocimiento, bien merecido sin duda alguna, porque esto que se reconozca y además en tu propia tierra, yo creo que sea hasta mejor, ¿no? Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta y estoy muy orgullosa porque no siempre se puede ser profeta en tu tierra y claro, y muchas veces el hecho, por ejemplo, de que estés en Estados Unidos o estés trabajando en otro laboratorio no significa que no quieras trabajar en España o no significa que España tenga un nivel científico más bajo. O sea, significa que realmente, en mi caso yo una vez que salí, que he salido, he estado en Suiza, he estado en Minneapolis también, es un beneficio personal y profesional que después volveremos a traer a España de nuevo. Así que sí, muy contenta por recibirlo. Muy bien, pues esperemos que vuelvas y con esa... Sí, yo también espero 3 añitos, 4 añitos y espero volver. Espera volver. Bueno, pues Patricia, no vamos a quitarte más tiempo porque sabemos que estarás deseando de ver a la familia, de estar con ella en el día de hoy, ya que vuelves el jueves, nos decías. Sí, el 5 de la mañana. Vaya. Así que agradecerte tu visita aquí a la radio y por supuesto a tu padre, que ha sido el que ha hecho toda la gestión de poder que hoy estés con nosotros y de nuevo darte la enhorabuena. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Buenos días.